El mandatario local aprovechó la coyuntura para nuevamente irse con toda contra el alto mandatario nacional. El epicentro de este problema es la problemática que se vive en Medellín con los habitantes de la calle. Hace unas semanas que se conocieron varias denuncias por ataques perpetrados por esas personas que incluso dejaron víctimas fatales, pero luego el panorama se invirtió y empezaron a registrarse ataques y muertes de la población en condición de calle. Ante ese panorama y los cuestionamientos sobre si las muertes de habitantes de la calle de Medellín están relacionadas con retaliaciones por esa coyuntura, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en sus redes sociales que desató la pelea. Aquí fue que se cortó el hilo y aquí fue que se comenzó la disputa. En la publicación, el alto mandatario aseguró que por las campañas para limpiar las calles se registran muertes de esa población vulnerable. Esas afirmaciones desataron furia en el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, que lo tildó de mentiroso y aseguró que es un estorbo. Tenemos un presidente que en vez de ayudar estorba. En realidad, el presidente miente una vez más en su trino y como es recurrente en la mayoría de sus intervenciones, miente, genera odio y genera división, dijo el alcalde de Medellín. Haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría saber lo que usted opina abajo en la caja de comentarios. ¿Qué opinión merece este tema para usted? ¿Desde qué punto de vista lo ves? Es muy importante que usted diga lo que piensa. Seguido de eso, el mandatario local cuestionó la labor del presidente y aseguró que no le ha aportado nada a Antioquia o a Medellín, pero que sí emite comentarios que polarizan y le hacen daño a la sociedad. La figura del jefe de Estado es una figura que lo que debería hacer es unir al país independientemente de las diferencias políticas o ideológicas. Qué mal queda el presidente Petro al seguir mintiendo. Más bien yo le preguntaría al presidente Petro, es dígame con qué ha ayudado a Medellín y a Antioquia. Todo lo contrario, aquí no llega un solo peso del gobierno nacional, aquí no llega un programa, aquí no llega una ayuda, añadió el alcalde Gutiérrez. Asimismo, dijo que Medellín tiene muchos problemas en los que ya está trabajando su administración y le hizo un llamado a Petro a tomar un avión para reunirse con él. El objetivo del acuerdo con Fico es trabajar temas de ciudad desde el territorio y en un trabajo articulado, lo que no ha ocurrido según él mismo. ¿Por qué trata de generar odio y para todo es la palabra fascismo? Para nosotros no hay nada más importante que el respeto a la vida y hay que seguir trabajando. Tenemos problemas de ciudad, claro, pero lo lógico sería que quien es el jefe del Estado llame a los alcaldes y gobernadores a decidir y a debatir en qué se puede ayudar. En este trino que pone qué bueno que dejará el Twitter y cogieron avión, porque tiene avión. Cuando viene acá no nos ha convocado a una sola reunión para que trabajemos el tema de la ciudad. Apuntó Gutiérrez. La publicación de Gustavo Petro que le molestó al alcalde de Medellín. El mensaje del presidente de la República surgió de la nota periodística en la que el medio regional Teleantioquia informaba que las autoridades iniciarían un proceso de investigación. El objetivo es establecer si la muerte de habitantes de la calle está relacionada con algún tipo de retaliación por las denuncias previas de ataques por parte de estas personas a otros ciudadanos. Bien, para hacerles una pregunta, y doctor Miguel, disculpe, yo sé que el tema ya lo expusieron. Si no es mucha molestia, ¿qué es el voto infiel, doctor Miguel? Y aquí en Colombia, Jorge, ¿cómo se vería ese voto infiel para hacer una símil y la diferencia? ¿Qué es el voto infiel aquí en Colombia? Gracias. Sí, bueno, yo entiendo que el voto infiel, me gustaría más que lo explicara Jorge, pero déjeme referir que yo entiendo que el voto infiel, en el caso de Estados Unidos, es cuando el votante no elige al candidato de su partido. Es decir, si yo soy republicano, yo tengo que votar por el partido republicano y tengo que votar por el candidato republicano y no por el candidato demócrata. Eh, y eso es lo que se denomina el voto infiel, que se analiza mucho en las redes sociales, en las tendencias económicas, etcétera. Entiendo que no hay ninguna sanción legal específica del voto infiel, pero no tengo mayor conocimiento más allá de lo que acabo de comentar. Por eso que prefería que los otros co-speakers lo analizaran mejor por mí.
Bueno, voy a tomar el punto, si Miguel Ángel estás correcto. El voto infiel consiste en lo siguiente. No. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Sí, Perfecto. claro. El voto colegiado. El voto colegiado son, como lo dijo nuestro querido Miguel Ángel, viene siendo, a ver, voy a explicarlo. El voto popular es el Hola. voto de la ciudadanía. ¿Aló? Aló, ¿Aló? qué pena. ¿Me están escuchando ahí? Sí, te escuchamos. Sí, Qué pena, qué Aguanta un pena. Me sí, momentico, tocó doctor. Fernando. volver a entrar. Qué pena, Jorge, te los interrumpí. Sigue y ya entro yo. Tranquilo, tranquilo. Entonces, el voto infiel consiste en lo siguiente. Vamos a explicárselo a la audiencia de manera práctica, como lo ha hecho Miguel Ángel, gracias a Dios, en todo el camino. El voto infiel es lo siguiente. El voto popular, el voto de la ciudadanía, ¿verdad? Se recogen las actas, vamos a decir actas, se recoge el voto, ¿listo? Al recoger el voto, ellos dentro de cada estado tienen que revisar, verificar la cantidad de votos que hay. Una vez revisado y escrutado el voto o la cantidad de votos, ellos están obligados a hacer por unanimidad, ¿verdad? Entregar ese voto colegiado a quien tengan la mayoría. Perfecto. Independientemente, si el candidato que obtuvo ese voto es un demócrata y tú eres un senador republicano, tú debes aceptar la mayoría dentro de tu estado. El voto infiel es cuando un colegiado, que son esos votos que les dijo el señor Miguel Ángel, que deben ser 270 para obtener la victoria, un colegiado, un senador, vamos a decirlo así, un diputado, decide por encima de sus funciones votar en contra de lo que votó su población y pasando por encima, ese es el voto infiel. Dice que está penalizado y debe ser penalizado por ser violatorio, más sin embargo, él tiene el derecho a hacerlo y es lo que les explicaba que durante todo el transcurso de las elecciones en los Estados Unidos han habido infinidades de votos infieles. ¿Qué quiere decir? Que no son representativos a sus funciones y de todas maneras no ha habido una garantía porque nunca ha habido una investigación en contra de un voto infiel. Ese sería el voto infiel. Y en la parte del bipartidismo, sí, Miguel Ángel, hablando contigo, yo creo que entonces en Estados Unidos no puede existir un Bukele, no puede existir un Milei, no puede existir una renovación. Es más, voy a decirlo aquí, yo sé que no voy a hacer nada gentil, nada grato para ustedes, pero Miguel me conoce desde mis inicios peleando en la calle. Me parece increíble que en el país con mayor democracia y que impulsa la democracia en el mundo y garante la democracia en el mundo, digamos que la juventud y la renovación de un país que es potencia mundial, estamos acostumbrados a que entre los dos candidatos reúnan 200 años y no vemos el crecimiento de nuevos liderazgos y los liderazgos deben de crecer obligatoriamente. En Latinoamérica, para nosotros, Miguel, sería violatorio contra la democracia el hecho de que solamente el bipartidismo tenga la posibilidad. Aquí matan a los candidatos con maquinaria, eso está claro, pero por lo menos tienen derecho a inscribirse, o tienen derecho a participar, o tienen derecho a aspirar, o tenemos el derecho a aspirar. Pero en los Estados Unidos esto no sucede, y estoy hablando desde casi que el 1748. Y en 1748, ya voy Miguel, es cuando, para que ustedes lo sepan, el voto en los Estados Unidos se Describen muy bien lo que es el sistema electoral norteamericano, o estadounidense, o gringo, como le quieran decir. Pero voy a permitirme ser un poquito plano, no me voy a extender mucho porque no quiero dar a entender que estoy repitiendo, pero voy a colombianizarlo como se lo explicaba precisamente en estos días a unos amigos que me preguntaron. Vamos a cambiar por un momento la palabra del voto electoral. Vamos a llamarla puntos. ¿A qué me refiero? Y Miguel y Jorge, discúlpeme porque lo voy a hablar un poquito más en temas colombianos. Quiero que nos imaginemos que en Colombia tenemos un sistema similar a Estados Unidos. Y el tema es de que en efecto, suponiendo que lanzamos a las elecciones y sale toda la población colombiana, obviamente que ya está en edad de votar, y realizan las diferentes votaciones. ¿En dónde? En Bogotá, en Antioquia, en Valle, en Atlántico, en Bolívar, en fin. En teoría, el que saca la mayoría de los votos, porcentualmente hablando, el 50 más 1, pues si lo hacen la famosa primera vuelta, pues va a ganar las elecciones. Abro paréntesis, en Estados Unidos no hay segunda vuelta, para que lo sepan. Y eso es lo que se llamaría el voto directo.
Sin embargo, lo que aplicaría si tuviésemos el mismo modelo de Estados Unidos, lo que aplicaría es de la siguiente forma, ahora sí para que veamos esa diferencia entre lo que es el voto popular y el voto electoral, que es el que voy a llamar puntos, y eso nos llevaría al tema del segundo punto que planteó Jorge. Hagan de cuenta que acá se lanza el candidato A y el candidato B. Resulta que el candidato A, en efecto, ganó entre todo Colombia con la mayor cantidad de votos. Para que entendamos un poco las cifras, haga de cuenta que sacó 10 millones de votos el candidato A. Y el candidato B sacó 9.500.000. Entonces uno diría, pues, ganó el de 10 millones. Sin embargo, previamente se ha establecido que el que ganara por su mayoría en Bogotá no es que se lleve los 3 millones que sacó en Bogotá, 2 millones, sino se lleva 30 puntos, o sea, lo que dice Miguel, que es el famoso voto electoral. Entonces ahí es donde radica el tema. Así es como se lo expliqué a unos amigos precisamente en estos días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como de dos etapas. Primero viene el voto popular, pero el voto popular finalmente define cuántos puntos, insisto, se llevaría por cada departamento o la ciudad capital, porque aquí hay un pequeño dato curioso que les voy a decir. El que gana finalmente es en la mayoría de cada departamento. Entonces, ahí sí, como lo mencionaba obviamente Miguel, ¿qué sucede? Hay en Estados Unidos, hay estados que perfectamente da 55 votos electorales, como lo estoy explicando yo, 55 puntos, California, Texas 40 puntos, o sea, votos electorales, Florida 30. Listo, perfecto. Hasta ahí, digamos, como que explico un poquito mejor el tema. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el famoso voto infiel? Obviamente, previamente, ¿qué sucede? Cada partido, el demócrata, el republicano, etcétera, pues ha elegido, por así decirlo, a sus representantes, que es lo que llaman sus electores. Ellos lo que tienen que hacer es reafirmar la voluntad del pueblo en cada estado, entiéndase en Colombia, en cada departamento. Entonces, nuevamente lo voy a decir a lo colombiano. Hagan de cuenta que yo nombro a Nadi, a Irene, a Jorge, a todos ellos. Yo soy del partido, no mencionamos partidos políticos acá, pero soy de uno de los partidos políticos aquí colombianos que están en contienda. Y yo les digo, Nadi, Irene, etcétera, tú vas a ser mis electores, o sea, mis representantes allá en Antioquia. Resulta que la gente en Antioquia sacó como ganador, en este caso, sacamos en mayoría al candidato de mi partido político. Entonces, Nadie y Irene se sientan allá a reafirmar ese voto que ya deja de ser el popular, sino por el electoral. Pero resulta que Irene, obviamente estoy haciendo un ejemplo, no te me vayas a molestar, Irene. Resulta que Irene dice, no, no, yo creo que es mejor que el voto lo dé a nombre del otro candidato o de alguno independiente. Ese es el voto infiel. Entonces, Irene me fue infiel, no solamente a mí como partido, sino al voto popular. Entonces, ¿qué pasa con Irene? En ese caso, en algunos estados, ahora sí, hablemos un poco de Estados Unidos, como pueden ser Colorado, California, Michigan, si digo alguna imprecisión, disculpen mi memoria, pero puede tener efectos penales, legales, sanciones. Históricamente, se han dado muy pocos casos de ese famoso voto infiel. Normalmente se han dado un poco más como una suerte de manifestación no de rebeldía o como de inconformismo, pero históricamente nunca se han dado al punto de que infieran el resultado final de una elección. ¿Qué sería ese voto infiel? Indudablemente, se podría considerar una suerte de traición al voto popular, se podría considerar, a mi forma de ver, una traición al mismo partido político que está determinando quién es ese, digamos, en ese caso, ese elector. Ahora, ya un poco entrando en materia. Entonces, disculpen, ahí está, ahí sí fui un poco repetitivo, pero quería darles como mi versión un poquito más colombianizada de lo que es el tema. Continúo, sí, con unos pequeños, unos temas
anecdóticos, ¿no? Que de todas maneras digamos, recién estábamos comenzando, creo que fue Nadi Irene, sobre todo decía que algo interesante para aprender, para de pronto traer en Colombia. Entonces, como ya Miguel y Jorge han ampliado suficiente este tema, de forma concreta, un detalle, nuevamente reafirmo lo que me estaba mencionando Miguel, en efecto, digamos que en representatividad la cantidad de electores, o sea, los representantes de estos partidos, digamos en última, los que van a ir a sentar la votación electoral que define el presidente, en similitud es casi la misma cantidad de congresistas de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay 100 senadores, 435 representantes a la Cámara. La pregunta es, ¿por qué hay 538 votos electorales o votantes electorales? Que yo les digo, porque ahí se suman 3 que son de Washington, Distrito de Columbia, ¿ya? Porque ese Washington es, al ser la capital, suma 3 votos electorales más. Otro tema interesante que mencionaba, digamos, Miguel, pero para aclarar, digamos, en la audiencia, que de hecho, pues bueno, cuando yo me enteraba de todos estos temas, años atrás en el tema de las elecciones, y cuando uno veía el tema, a mí que me causó curiosidad, por ejemplo, él lo mencionó ahorita, que también en estas elecciones presidenciales se van a estar eligiendo entre 34 a 35 senadores, y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y qué pasa con no eran 100? Lo que pasa es que en Estados Unidos, digamos, son 100 senadores, pero ellos se nombran para periodos de 6 años. Pero, ¿qué sucede? Que es como en el colegio, está la clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, en estos momentos, hay, dentro de los 100 senadores, hay 34 que ya cumplen sus 6 años. Entonces, o se van a reelegir o simplemente salen. Dentro de otros 2 años, nuevamente, hay elecciones para otro tercio del Senado y dentro de otros 2 años se está renovando el otro tercio del Senado. Eso es un dato anecdótico, pero les voy a decir por qué lo estoy mencionando y termino mi intervención acá para ver un poquito más si es ya pasar de lo académico a lo que es el debate. Pero en cambio, la Cámara de Representantes se eligen para 2 años, los 435 representantes, y ojo, eso sí, cada 2 años se van renovando por completo. Ese es un tema que, por ejemplo, más adelante podríamos hablar, porque aquí hablamos mucho de reforma política, hablamos mucho, y las reformas políticas las están viendo, somos lista cerrada o somos lista abierta. No, una verdadera reforma, por ejemplo, podría ser en Colombia considerar inclusive que el tiempo del Congreso no haya exactamente, o sea, no es exacto, pero por un par de meses equivale al mismo del presidente. Y podemos hablar de que no necesariamente todo el Congreso en Colombia tenga que ser nombrado al mismo tiempo. Puede ser un tema de que cada 2 años hay una parte que se está renovando. Estos son temas interesantes que se pueden tomar del modelo de Estados Unidos. Y ya ahora sí, con respecto al bipartidismo, o sea, completamente de acuerdo con Jorge. O sea, es un tema en donde, pues bueno, creo que es la cultura norteamericana, es un tema demasiado arraigado que existe en Estados Unidos. Indudablemente, vencer ese bipartidismo no es un tema fácil, incluiría desde que llegara inclusive un presidente que propusiere reformas al colegio electoral, a las leyes de debate, al voto, a la forma como se estructura ya la democracia, pero no sé qué tan realista podría ser esto desde el punto de vista que llegase a darse, ¿no? Porque casi que tendríamos que pensar en un presidente que fuese infiel, precisamente ya que estamos utilizando esa palabra, a lo que son las tradiciones que han sido en Estados Unidos. Bueno, doy paso a la siguiente pregunta qué pena, disculpen. Paréntesis, por eso es que el voto popular, y en efecto, como lo mencionó Jorge, en elecciones anteriores hay que recordar, ojo, que Donald Trump perdió en el voto popular en las elecciones anteriores, o sea, ganaba Clinton, pero en el colegio electoral terminó ganando. Si quieren, les doy paso a mis anfitriones y co-speakers para que de pronto hablemos de qué puede estar pasando actualmente y los famosos estados que son tambaleantes, como lo estaba mencionando Miguel Ángel. Cierro el micrófono. Gracias, doctor Fernando. Barbita, ¿viene el doctor Miguel o el doctor Jorge o se le da paso a las preguntas? Doctor Jorge o el doctor Miguel. Bueno, gracias. Yo quiero solo hacer una precisión con relación al bipartidismo, ¿no? Porque lo que menciona Jorge es interesantísimo y es digno de revisar qué está pasando
en un país como los Estados Unidos, que domina un bipartidismo. Hay varios factores por los cuales se ha mantenido este bipartidismo. Primero es la parte de historia y de tradición, como lo mencionó Fernando. Desde el inicio de la era republicana en Estados Unidos se ha mantenido una fuerte tradición bipartidista. Y aunque ha habido algunos momentos en donde han surgido otros partidos, los partidos principales han dominado la política durante la mayor historia del país, su era republicana. Estos partidos tradicionales, demócratas y republicanos, les favorece precisamente este sistema electoral del que el ganador se lleva todo, porque hace muy difícil que cualquier candidato que no esté dentro de estos partidos pueda lograr una representación en cualquier estado, Entonces se le hace muy, muy, muy cuesta arriba. También en los partidos demócratas y republicanos han tenido la estrategia de consolidar ideologías y coaliciones que distribuyen el rango de opiniones entre los votantes y mantener así su relevancia. Es decir, hablarle a los tejanos no es lo mismo que hablarle a los floridianos. Hablarle a la gente de Wisconsin no es lo mismo que hablar con la gente de Pensilvania. Es decir, cada uno tiene bueno, imagínense, es un país tan enorme, nada más para el cargo de presidente van a votar casi 240 millones de personas. Imagínense las diferencias que hay en cada uno de los estados desde el punto de vista cultural. El financiamiento y los recursos favorece precisamente a los dos partidos tradicionales, porque son los que tienen más acceso a financiamiento y a recursos. Y entonces eso hace imposible que un candidato, por mucho dinero que pueda tener, pueda lograr obtener algunos escaños importantes. Y por supuesto, el tema de las leyes electorales en los Estados Unidos. Mientras se mantenga el sistema de que el ganador se lleva todo, es muy difícil, repito, que pueda surgir un nuevo partido político. Existen varios partidos políticos en los Estados Unidos, pero lamentablemente, bueno, no logran tener ninguna beligerancia o importancia dentro del contexto de los resultados electorales. Cierro micrófono, como dice don Fernando. Gracias, doctor Miguel Martín. Doctor Martín, explícitamente, no sé si de pronto, doctor, una breve reseña, ¿qué fue lo que pasó con el caso de Al Gore y George Bush? Porque la diferencia fue mínima, doctor Miguel. ¿Por qué decían no ganó Bush, fue Al Gore, cuando ya de pronto creo que la diferencia era muy, muy poquita? ¿Qué fue lo que pasó, doctor Miguel? Gracias. Bueno, es el mismo tema de los colegios electorales. Recordemos lo que yo expliqué al principio, que cada estado representa un número de votos electorales y el sistema que rige en Estados Unidos es que el ganador se lo lleva todo. Es decir, California, por ejemplo, que tiene 55 votos electorales, si en California el presidente Bush o Al Gore, Bush logra, bueno, creo que Gore logró mayoría en California, él se va a llevar todo, se lleva los 55 votos. Igual ocurre en cada uno de los estados, por eso es que puede ocurrir que un candidato logre la mayoría de votos en todo el país, todos los estados de la Unión, pero no logra obtener los votos, la mayoría de los votos electorales, que es precisamente los que deben ser tomados en cuenta, porque el sistema electoral venezolano es por voto electoral, no por el voto mayoritario que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países. De hecho, por ejemplo, vean ustedes cómo en Colombia ustedes tienen una segunda vuelta, si en la primera vuelta el primer candidato no logra una mayoría representativa. Igual ocurre en otros países, pero no en todos los países así. Es decir, hay países en donde un candidato puede ganar por una diferencia de 100.000 votos, de 80.000 votos, y es presidente de la República en primera vuelta, ¿no? Me refiero a una primera vuelta. Por eso es que hay que entender un poco que en Estados Unidos el tema es por voto electoral. Repito, si el candidato logra una mayoría en un estado, se lleva todos los votos electorales.
y si logra los 270 votos, llega a ser presidente de los Estados Unidos. Esa fue, perdón, ¿me permiten ahí? Claro, doctor Listo. Fernando, adelante. Mira, lo que está planteando Miguel es fabuloso, porque es el claro ejemplo de lo que precisamente se le ha criticado históricamente al modelo de elecciones de Estados Unidos. Aquí dentro de mis apuntes, de hecho, tenía precisamente, porque este es uno de los casos más sonados, estamos hablando en el año 2000, acaparó todas las noticias a nivel internacional. ¿Por qué? Al Gore sacó, aquí tengo las cifras, 50.999.897 votos, o sea, el 48.4%. Estamos hablando en el voto popular. Y George W. Bush, o Bush Jr., 50.456.002 votos. A ver, quiero que repitamos nuevamente, es un tema. O sea, estamos hablando de que en la diferencia del voto popular, básicamente Gore le sacó casi 500.000 de votos, óigase bien, a George Bush, ¿correcto? En el voto popular. Sin embargo, en el famoso colegio electoral, volvamos al tema de los puntos, como lo explicábamos, la diferencia en el estado de Florida para poder determinar quién ganaba en Florida fue de 537, no 537.000, 537 votos. Obviamente esto fue todo un trabajo de reconteo, disputas legales, o sea, revisiones, auditorías, hasta donde le tocó a la Corte Suprema de Estados Unidos intervenir, detener tanto reconteo y decir, simplemente por 537 ganó en Florida George Bush. Señores, él se lleva, en ese entonces eran 25 votos electorales en Florida, hoy estamos hablando de 30, pero en ese entonces esos 25 votos de Florida se los llevó Bush y por ende ganó en el colegio electoral, o sea, ganó por 271 votos electorales y Al Gore con 266 votos.